La importancia del quebrantamiento, vamos a estar viendo hoy. Antes, después del quebrantamiento, nuestras ocupaciones, cómo conocer al hombre, la iglesia y la obra de Dios. El quebrantamiento y la disciplina, la separación que efectúa la revelación y la impresión que deja el espíritu y el resultado del quebrantamiento. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios, y vamos a ver la primera parte, la importancia del quebrantamiento. Primera de Corintios capítulo 2, 11 al 14. Ok, vamos a estar leyendo hasta el verso 16. ¿Ya lo tienen todos? A ver, un amén los cristianos, los que han nacido de nuevo, porque si no eres cristiano, pues no vas a poder. Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿De qué espíritu está hablando Pablo? Escúchenme, del hombre interior. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El verso 14, quiero que pongan atención, aquí habla del hombre natural, del hombre del mundo. Hay dos tipos de personas en la iglesia, tres tipos, los espirituales, los carnales y los naturales que habitan afuera, que no conocen a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice Pablo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Pueden tomar asiento. Esta es una serie que queremos entender para poder entender los que quieren mantenerse firmes en las cosas de Dios. En el capítulo 2 de Primera de Corintios 6, Pablo dice y explica: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Esto habla de las personas que tienen los 5 sentidos ejercitados. ¿Cuáles son los 5 sentidos que el Señor nos da? Los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y las manos. El hombre, Dios lo ha creado de una forma inteligente. ¿Cuántos lo creen? Ha alcanzado madurez y sabiduría. Una de las cosas que Dios quiere en la iglesia, en nosotros, es que alcancemos madurez y sabiduría. Santiago dice, si tú no tienes sabiduría, pídele a Dios, que Él da a todos en abundancia. ¿Cuántos lo creen? ¿Está acá? No de este siglo, sino de los ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay una sabiduría en el mundo que es muy diferente a la sabiduría de Dios. Por eso Dios dice que escogió lo necio, lo inservible, lo tonto, para avergonzar a los sabios que se creen. Porque si ellos hubieran conocido a Dios por medio de su sabiduría, no lo hubieran crucificado a Cristo. Ahora el Señor nos escogió a nosotros
¿Para qué? Para darnos sabiduría, para que a través del conocimiento podamos llegar a la madurez, pero no es la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios que viene a través de la palabra de Dios. El 7 dice, y hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios. La Biblia, hermano, es un libro que el Señor nos ha dejado y es la palabra viva de Dios. Porque Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? Dios no es de muertos, es de vivos. Jesús mismo dijo, y el Dios que tenemos es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es de muertos, sino de vivos. Ahora Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Hay un misterio, hermano, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto estaba hablando a la iglesia. Hay un misterio. ¿Ah? Y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cuando hablamos de príncipes de este siglo, estamos hablando del sistema humano. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Cristo? Si tú amas a Cristo, vas a tener la palabra en tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre de todo lo que se mueve en el ambiente espiritual. El diablo es un espíritu que engaña al mundo entero. Dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, a través de la sabiduría del Señor, el Señor nos abre los ojos, nos abre los oídos para que nosotros podamos comprender quiénes somos en Cristo Jesús. En el verso 10, si lees tu Biblia, ve tu Biblia, no me mires la cara acá. Pero Dios nos la reveló, ¿a quién? A nosotros. ¿A cuántos le ha revelado el Señor la palabra de Dios? Gracias por los dos que aplauden. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios. Quiero que ponga atención un momento, ponga atención. Y ya acabamos de danzar, ya quedamos de darle gloria a Dios. Ahora es momento de escuchar la palabra de Dios. El hombre natural, el hombre del mundo está muerto espiritualmente. Para poder entender todo esto tenemos que tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Si tú no naces de nuevo, nunca vas a entender las cosas de Dios de arriba. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, tú eres maestro, eres erudito, pero una cosa solamente te falta. Tienes que nacer de nuevo. ¿Me voy a meter al vientre de mi madre? No, yo no estoy hablando de ese nacimiento, de un nacimiento espiritual. ¿Está acá? Espero que me entiendan, pues. Un nacimiento, un nuevo nacimiento. Pedro dice que hemos sido renacidos no de un nacimiento corruptible, sino de un nacimiento incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Porque si yo te hablo las cosas que son naturales y no entiendes, mucho menos, dice Jesús, le dijo a Nicodemo, vas a entender las cosas que espirituales. Porque cuando Dios te habla, te va a hablar a tu espíritu, no a tu carne ni a tus emociones. Dios nos alimenta el espíritu por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? El espíritu, el alma se alimenta por medio de la palabra de Dios.
¿Y quiénes se van a alimentar? Aquellos que han nacido no, para que tengas un compromiso con Dios. Tú puedes venir a la iglesia como visitante, sin embargo no te sujetas a nadie. Y bueno, pues respetamos cuando tú eres así, pero el Señor quiere un compromiso con nosotros. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Si vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Pablo dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando estamos hablando de carne, no es de ese pedazo que tienes acá. Estamos hablando del hombre exterior, de la naturaleza que vieja, que está cautivada por el pecado. Muchos dicen, la carne, tu carne es buena. Lo que pasa que es la naturaleza vieja que tienes. Y Pablo tenía una lucha en el capítulo 7 de Romanos. Él mismo tenía una lucha con el hombre interior, el que quería servir a Dios, pero había una ley espiritual que lo llevaba al pecado y lo hacía esclavo en su mente. Y vamos a ver la importancia del quebrantamiento. Por esa razón es que la iglesia, muchos no se afirman con Dios, porque todavía tienen esos pensamientos. Esos pensamientos carnales. Por eso Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha entre el hombre exterior y el hombre interior. Es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras, lo que te da la gana. Hay gente que piensa que por hablar lenguas ya son bien espirituales. No te equivoques. El hablar en lenguas es una parte de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Está acá? Y tenemos que hablar. Pero Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua desconocida, para que puedan entender. Ahora, con eso no te digo que tú no hables lenguas. Si hablas lengua, habla lenguas. Si quieres danzar, danzarle al Señor. ¿Cuántos quieren aprender? Cuando yo voy enseñando, voy aprendiendo. Y este tema me dio el Señor para que nosotros compartamos con ustedes, para que puedas entender y te vas a dar cuenta cómo estás, en qué estado estás y por qué muchas veces no puedes mantenerte firme, porque siempre cuando quieres levantarte de repente te bajas, porque caminas en tus emociones y las emociones pueden engañarte. ¿Está acá? Ahora nosotros somos emocionalistas por naturaleza. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Tenemos emociones. Cuando tú te enamoras, no vas a ir a decirle a la novia, te quiero. Dame una rosa, dame un beso. Pues sientes, hasta corazoncitos ves. Las muchachitas cuando se enamoran, hermano, parecen un cordero degollado ahí. A todos dicen, sí, porque están enamorados. Ahora mira lo que dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la maldición, bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son 18 características que habla del 666. 6 por 3, 18. Porque el hombre fue creado en el 6º día. ¿Está acá? Manifiestas son las obras de la carne. No sé si te voy a identificar con cualquiera de estas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esa es la vieja naturaleza, esa es la carne. Esa vieja naturaleza arrastramos desde que Adán pecó. Dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre vino la salvación, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale palmas al Señor. Y esa maldición nos dio a todos nosotros. Por eso el hombre tiene que tomar una determinación de seguir o no seguir a Cristo. Tú determinas cómo quieres servirle a Dios. Y al final te vas a ver en el camino, tal vez equivocado. Ahora, cuando somos guiados por el Espíritu, habla del fruto del Espíritu, que primero es el amor, ese amor de Dios, el gozo. Aunque pases problemas, tú tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay que maldición. Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu que es en Cristo Jesús nos ha dado libertad. ¿Está acá? Espero que entiendan, hermano. Lo único que yo quiero que entiendan, porque un día nos vamos a ver con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y la salvación es individual. Pero los que son, ¿cuántos son de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos, celos, contiendas? Vienen de nuestras pasiones, de ese viejo hombre, vieja mujer que no quiere soltarlo. Porque te has acostumbrado a vivir en ese ambiente. ¿Ah? Y si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, excitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, la importancia del quebrantamiento. Tarde o temprano, todo siervo de Dios descubre que el obstáculo más grande para su labor es el mismo. Y se da cuenta que su hombre exterior no está en armonía con el hombre interior. Hay una lucha. Todavía vivimos en esta tierra, no estamos con alitas. Todavía tienes tus reacciones que no le agradan a Dios. Hay áreas que tienes y el enemigo conoce eso. Y hay una lucha. El hombre interior va en una dirección y el hombre exterior en otra. Y ese problema tenía Pablo en Romanos capítulo 7. Él decía que las cosas que quería hacer no las hacía y hacía las cosas que no quería hacer. Ahora, el hombre exterior no se sujeta al gobierno del Espíritu, ni anda conforme a los elevados requisitos de Dios. Además, constituye el obstáculo más grande para la labor del siervo de Dios. Le impide usar su espíritu. Cada vez que el Señor te va a hablar a tu espíritu. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Penetras tu alma, parte hasta tus tuétanos y parte las intenciones. Y dice que el espíritu, él es que escudriña lo profundo de la persona. Quiero que pongan atención, por favor, ¿ok? Para que de hoy en adelante no seas como la avioneta. Él quiere hablar a tu espíritu, no a tus emociones. Porque las emociones las puedes usar bien y las puedes usar mal. Y cuando una persona es emocionalista, un momento está y otro momento anda como una avioneta. Tenemos que mantenernos firmes en todo momento.
Todo siervo de Dios debe ejercitar su espíritu para mantenerse en la presencia de Dios. Ahora estamos hablando de la gente que ha recibido a Cristo como su Salvador. De aquellos que han pasado de muerte a vida. Porque el hombre que está en el mundo está muerto. Él no conoce a Dios, no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no permite que Dios entre en su espíritu? Todo siervo de Dios debe ejercitar su espíritu para mantenerse en la presencia de Dios, conocer su palabra. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De todo prejuicio que tenemos humanamente. ¿Ah? En San Juan capítulo 4 el Señor le dijo a la samaritana, créeme mujer que va a llegar el día y la hora en que los verdaderos me van a adorar en espíritu y en verdad. Ay, hoy yo no siento la presencia de Dios. Eso es porque eres almático. La presencia de Dios está en nosotros, ¿cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Ah? David era un hombre que en los momentos más difíciles adoraba a Dios, hacía salmos. ¿Por qué cree que Dios no lo desechó a David? Podía desecharlo porque la ley decía que el que fornicaba o adulteraba automáticamente eran muertos a piedradas. Pero Dios le dijo al profeta, le dijo, dile que no va a morir. Pero sí va a pagar el precio. Sí va a pagar lo que hizo. Porque Dios no es alcahuete de nadie, hermano. ¿Ah? Ahora nosotros tenemos que ejercitar para mantenernos en la presencia de Dios. Conocer su palabra, percatarse de la condición del hombre, transmitir la palabra de Dios y percibir y recibir la revelación divina. La revelación divina viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que nosotros abrimos este libro, el Espíritu Santo es el que nos guía para hablarte, ¿a dónde? A tu espíritu. Ahora, cuando tú empiezas a sentir fea la palabra, es que Dios te está hablando y está quebrantando esa concha que tenemos. ¿Sabes cuál es la concha? Esa concha dura que viene a través del orgullo. Y eso tiene que ser quebrado para que Dios pueda trabajar en tu vida. ¿Sabe? Mientras no haya un quebrantamiento de verdad, un quebrantamiento no es venir a llorar, un quebrantamiento es cuando tú realmente entregas todo a Dios. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Y cómo viene el quebrantamiento? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Dios puede quebrar la roca más dura. El corazón de piedra lo convierte en un corazón sensible. Hay gente que dice, yo voy a ir a la iglesia, pero yo no me comprometo con nada. A mí ni que me tomen en cuenta. Entonces, ¿cómo te vas a ir al cielo? Separado de mí, nada puedes hacer, dijo el Señor. ¿Sí o no? Cuando tú te quebrantas, te mantienes y te sujetas a Cristo. Y te congregas y empiezas a trabajar y empezar a producir frutos. Pero para que puedas llegar a ese punto, tienes que aprender, hermano, a quebrantarte en el Señor. Ahora el hombre exterior lo incapacita, le impide utilizar su espíritu. Hay gente, hermano, que le hicieron un problema hace años y se levantan. Cuando bajan espiritualmente empiezan a gritar y a sacar todo lo pasado.
Y uno tiene que aprender a discernir que no son ellos. Que ese es el problema que tienen, porque se acuerdan de todo lo que le hicieron. Dice el Señor que nos olvidemos las cosas pasadas. ¿Cuántos lo creen? Pablo decía, ciertamente yo olvido todo lo que me pasó y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿A cuántos los ha llamado el Señor? Un pastor estaba predicando, estaba dando una enseñanza a los jóvenes y le decía a una jovencita, si tu madre fue prostituta, tú no vas a ser prostituta. Y hay muchos que dicen, es que mi mamá era así, por eso soy así. No, mentira, el Señor hace nuevas las cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Porque Dios te escogió a ti, yo no te escogí. A ninguno de ustedes yo los he llamado, Cristo los llamó. ¿Ah? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que la palabra nos quebrante. Permitir que el Espíritu Santo empiece a realizarse en nuestras vidas. Y muchas veces el espíritu exterior, la vida del hombre exterior, lo tiene aprisionado al espíritu del hombre, por eso no tiene la libertad. El hombre exterior lo incapacita, le impide utilizar su espíritu. Muchos siervos del Señor no son aptos para su obra, debido a que nunca han sido quebrantados por el Señor de una manera completa. Sin quebrantamiento, prácticamente no son aptos para realizar ninguna tarea. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Hay gente que no se congrega en ningún lugar porque no quiere sujetarse a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Yo he habido gente que me han dicho, incluso se dicen que son profetas y no tienen ni pastor, no se congregan en ningún lugar, no sabemos ni quiénes son. Y a mí se han acercado, a mí Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿A qué iglesia vas? ¿Quién es tu pastor? Yo no me sujeto a ningún hombre. Y le digo, entonces tú no eres nada. En Efesios 4:11 el Señor puso los 5 ministerios. ¿Está acá? Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los dones son irrevocables. Los dones no te van a salvar. Lo que te va a salvar es una comunión con Dios. Ahora, cuando tú tienes una responsabilidad con Dios, te ponen en un cargo y eres responsable de eso. Y de eso te va a llamar cuentas a Dios. Y cuando no hay un quebrantamiento, si yo te llamo la atención, lo primero que vas a reaccionar en la carne. ¿Y sabes qué? Lo vas a hacer peor. Porque no hay una madurez. Ahora el Señor quiere que seamos aptos para toda tarea, ¿sí o no? ¿Ah? Te ponen en un cargo, no lo haces. Y lo haces a tu manera. Y cuando lo haces a tu manera, no vas a ver frutos. Vas a perder el entusiasmo. ¿Cuánta gente ya no quiere congregarse? Porque están atados en una cárcel ellos mismos. Y hay gente, hermano, que está en la cárcel, y son más libres que nosotros. Porque la cárcel les ha resultado como una escuela para quebrantarse y de ahí salen buenos predicadores. ¿Cuántos lo creen? Todo entusiasmo, celo y clamor son vanos. ¿Sabe qué es la palabra vana? No tiene sentido. Ese quebrantamiento es fundamental y es la única manera en que uno llega a ser un vaso útil para el Señor. Por eso en Corintios capítulo 2, 14,
Pablo dice, o dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Tienes que mantener tu Biblia abierta, porque no vaya a ser que se esté hablando otra cosa y te la tragues. Tienes que comprobar que simplemente se está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libera. ¿Cuántos lo creen? Y esta es la profecía más segura, dice Pedro, en la cual tenemos que estar atentos. Quiero que pongan atención. Atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos viviendo en un mundo lleno de tinieblas. No sé si han visto unos letreros que dice, ¿realmente crees en la Biblia? Ahorita está siendo atacada la palabra de Dios. Está siendo atacada la palabra de Dios de todas partes. Y es en el tiempo en que la iglesia tiene que alimentarse con la palabra de Dios. ¿De qué te sirve saltar, brincar y ponerte la mano y caerte al piso y realmente no hay un verdadero fundamento en tu vida? ¿De qué nos sirve? Pablo decía, ¿de qué me serviría ser heraldo si llegara a ser eliminado? Tienes que guardar la palabra. A mí me gusta danzar, me gusta darle libertad al espíritu, pero cuando llega la palabra ahí se conocen los verdaderos cristianos. Los que aman su palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Dale palmas al Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritual, ¿qué? Mente. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que ha nacido de tata y de mama. Un nacimiento carnal. ¿Por qué no percibe las cosas del Espíritu? Porque él no le interesa. Él está arraigado a la tierra. Tiene egoísmo en su vida. Tú le hablas de Cristo. No tengo tiempo. Yo tengo mis negocios, tengo dinero, tengo todo. A mí no me falta nada. Sin embargo, están muertos espiritualmente. ¿Están acá, hermanos? Y hay cristianos que están en la iglesia que hacen lo que les da la gana. Y si uno les dice algo, inventan, tienen excusas para todo. Y siguen haciendo lo que quieren. Esos son los carnales. Por eso Pablo dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Porque los que están en la carne están en contra, la justicia, en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y no la entiendes. Y pueden pasar 20 años y se sigue dando la palabra y en vez de arrepentir, de obtener un cambio, unos 180 grados de giramiento para caminar donde el Señor quiere caminar, sigues caminando en tus propias leyes. ¿Están acá, hermanos? Son locura. No las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque toda palabra que sale es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿quién conoció? ¿Quién conoció? ¿Quién conoció? ¿Quién? Porque en cambio el espiritual todas las cosas porque no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Jesús vino a la tierra, quiso cambiar la forma de pensar de los discípulos. El paradigma. 400 años religiosamente. ¿Cuántos años has estado en la religión tú? Hay hermanas que han estado en iglesias donde me dicen, realmente aquí estoy aprendiendo de verdad lo que es ser un cristiano. Porque el cristiano no es nomás ir a una iglesia, no te va a salvar aunque tengas una Biblia bajo el sobaco. Cristiano es que Dios habla a tu entendimiento, que tú sepas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Porque Dios tiene un propósito.
para que seas un vaso útil para el Señor. Desde Génesis, Apocalipsis, vemos todos los siervos que fueron instruidos por Dios. San Juan 1:11 dice que lo suyo vino a Israel y los suyos no lo recibieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una religión, tenían dogmas. Y cuando Jesús vino a hablarles de la libertad, dijeron, no, este no es. Nosotros queremos vivir nuestra vida como queremos. Lo único que queremos es que Jesús nos libere de la opresión romana para que así nosotros hagamos lo que nos da la gana y sigamos con nuestros ritos. No entendieron, porque ellos tenían una concha y el Señor les dijo, ustedes han cambiado la palabra de Dios por vuestra tradición. El Señor no quiere que seas tradicionalista. El Señor quiere que tú te prepares, te quebrantes para que el Señor empiece a trabajar en tu vida. Ahora vamos a ver el hombre interior y el hombre exterior. Si vamos a Romanos capítulo 7, un poquito más atrás, aquí Pablo habla acerca de ese problema que tenía. ¿Y quién era Pablo? Ese hombre era tremendo. Siete 22. Porque sabemos, espera un ratito, estamos leyendo 8, Romanos 8. Estos lentes ya no, me están bien, estoy viendo mal con estos lentes ya. Porque según el hombre interior, mira, escúchenme, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, escúchenme, y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiero que pongan atención. ¿La palabra de Dios nos libera? ¿Sí o no? ¿Dónde vienen los ataques? Por eso cuando decides consagrarte a Dios, decides servirle a Dios, te van a venir pensamientos. Y va a haber gente que te va a decir, oye, ya te lavaron el coco, ¿qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Para qué vas todos los días a la iglesia? Suficiente que vayas una vez a la semana, una vez al mes. Y viene cautividad. Quieres razonar el evangelio. Y dice la palabra que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Por eso Pablo decía que nosotros tenemos la mente ¿de qué? De Cristo. Para tener la mente de Cristo, la palabra se te tiene que penetrar. ¿Están acá? Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra. Porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Hoy más que nunca estamos en los últimos tiempos. Hoy Cristo viene en cualquier momento. Y el enemigo te va a atacar. David se deleitaba en la presencia de Dios. Salmo 1 escribió David. Bienaventurado. ¿Sabes qué quiere decir bienaventurado? Bendecido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habla del hombre que se deleita en la palabra de Dios. Y es como un árbol que da a dar fruto. Y Jesús dijo, si no das fruto vas a ser cortado y echado al fuego. San Juan capítulo 15. ¿Y cómo podemos dar fruto? Permaneciendo en Él. El que permanece en mí
este lleva mucho, mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuando vas a pecar, no pecas de la noche a la mañana. Primero lo traes, eres seducido, te gusta la muchachita y empiezas a echarle el ojo, de repente le das la manito y la aprietas o te aprietas la mano, ya una miradita por acá, por allá, empiezas a ¿qué? Y eso se te mete en la mente y eso baja al corazón y del corazón te embarazas y da luz el pecado. Y el pecado te lleva a la muerte. ¿Qué muerte? Separación. Separación de Dios. Ya Dios no es el primer lugar en tu vida. Y la iglesia en este tiempo, o sea, le gusta emocionarse, le gusta todo. Es bueno, la emoción es excelente, pero lo más importante es que el Señor nos advierta por medio de su palabra. Para que haya cambios en nuestra vida, hermanos. Hoy los pastores, los que quieren realmente llevar la palabra de verdad, hermano, la gente no le gusta. A la gente le gusta donde haya emoción, donde te prediquen al ego, donde te levanten así tu carne y tus emociones. Pero el Señor quiere hablarnos a nosotros en el Espíritu. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahora Pablo decía, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La palabra. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Cristo, que es libertad. ¿Cuántos lo creen? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre de los prejuicios que existen en el mundo. Y hay gente que empieza a hacer sus fechorías y después dice, te reprendo, diablo, diablo, te reprendo. Vas a ver, voy a hacer 40 días de ayuno y vas a ver cómo te va a ir. Y dice el diablo, oye, este está loco. El problema no soy yo, el problema es él. Claro que el diablo te da una ayudita para hundirte cada vez más, ¿sí o no? Pablo tenía ese problema, todos tenemos ese problema. Nos descuidamos un día de entrar en la presencia de Dios y vas a empezar a apartarte de Dios y automáticamente te vas alejando de Dios. Y empiezas a poner excusas, mentiras. Hay gente que cuando me dicen cosas, yo ni les hago caso ya. ¿Sabes por qué? Porque son tan mentirosos que ya no les creo. Son como el ovejero. En un pueblito había un ovejero que decía, viene el lobo, y toda la gente salía con machetes y se mataba de risa. Y solamente les dije. Y la segunda vez volvió a decir, viene el lobo, y nada. Y la tercera sí vino el lobo. Y toda la gente, cállate la boca, mentira. Se lo comió todas las ovejas que tenía. ¿Cuántos quieren mantenerse en la verdad? ¿Cuántos quieren mantenerse en la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Efesios 3:16 dice, fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y en 2 Corintios 4:16, Pablo dijo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva ¿qué? Cada día. Escúchenme. ¿Cuántos están contentos? Bueno, pues si no te cae bien la palabra es porque Dios te está hablando. Dos cosas, o te contentas o te enojas, pero la palabra va a llegar ahí. Ahora el mundo exterior cuida esto, que no se arrugue, se ponen inyecciones, y a las mujeres hacen un negociado, les ponen unas cremas, ahora han inventado un spray para que se vean más jóvenes. Porque el hombre natural, la mujer natural no quiere envejecer. Por eso se hacen estirar la piel
y tan estiradas quedan que hablan así, como sonríen así, fingido, todo fingido, hermano. Porque el mundo trata de aparentar lo que no es. La naturaleza es así. Todo lo que nace tiene que envejecer. ¿Cuántos lo creen? Hasta tu carro, compras tu carro nuevo y feliz, lo limpias todos los días, duermes limpiándolo el carro. Pero llega un momento en que empieza a envejecer y empieza a fallar. Necesita un mecánico, necesita cambiar las piezas. Todo se envejece. Todo se va a envejecer. Aunque te hagas estirar el pellejo, te vas a envejecer. Pero Pablo dice, mientras tú te vas envejeciendo, tu espíritu interior, escúchame, tu cuerpo interior, el espíritu interior que tienes se va renovando. ¿Y cómo se puede renovar? A través de la palabra de Dios. Fui a ver a la hermana Cristinita y yo oré por ella, le dije, Señor, se haga tu voluntad en ella. Y ha vivido su vida, ya las complacido en todas las peticiones que ella te ha pedido. Y qué lindo una anciana que muere en Cristo Jesús, hermano. Hasta con una sonrisa muere. Y qué feo aquellos que se apartan de Dios, arrugados, aparte de arrugados, con una cara fea se mueren. Porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es que he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. En todo estoy ejercitado. Caminar en el Evangelio es un ejercicio, es una carrera. Imagine, yo me siento en una silla, Señor, mándame tus bendiciones, Señor, líbrame del diablo. El Señor va a decir, yo te he dado armas, tú tienes que aprender a pelear. Bueno, ¿no han entendido? Armas espirituales. La gente que no sabe pelear con armas espirituales, toda una vida va a vivir bajo quebranto, hermano. A mí un tiempo el Señor me ha probado. Me quedé hasta ciego. Después el Señor me hizo pasar ese proceso. ¿Para qué? Para quebrantarme. ¿Está acá? El hombre que no tiene experiencia, ¿qué va a contar de su vida cristiana? Nada. Ahora la Biblia divide nuestro ser en el hombre interior y el hombre exterior. Dios habita en el hombre interior, lo que está fuera del hombre interior, en donde Dios habita, es el hombre exterior. En otras palabras, el hombre interior es nuestro espíritu, mientras que la persona con la que los demás tienen contacto es el hombre exterior. Nuestro hombre interior utiliza nuestro hombre exterior como vestidura. Escúchenme, vestidura. Si no fuéramos como Gasparines. Esta es la estructura que tenemos. Mientras habitamos en nuestra habitación, el Señor nos da un ciclo de vida aquí. ¿A causa de qué? Del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, vino maldición. Le dijo a Adán, por haber escuchado la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Ese sí que tiene voz, ¿no? Pero si estuviera aquí ni abre la boca. ¿Ah? Polvo somos y al polvo vamos a volver. Lo que Dios quiere, escúchenme. Si no cuidas tu hombre interior, diga que baje el volumen, por favor, ese hombre. Tiene que respetar ese diablo. Estamos hablando la palabra. Que baje tu teléfono, su música ahí.
Escúcheme, hermanos, no te preocupes tanto por tu exterior. Preocupa de lo que tienes. Las muchachas, preocúpense de lo que tienen adentro. Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de adentro. ¿Saca? Entonces el Señor está interesado en nuestro hombre interior. Ahora, nosotros vivimos, Isaías dice que nosotros somos una funda y el valor que tenemos es lo que tenemos adentro. Porque el Señor nos ha resucitado el espíritu que estaba muerto. Cuando tú entras en una comunión con Dios, ya no te interesa lo de afuera. Si te vas a morir, sabes que te vas a ir con Cristo. Y si vas a vivir, estás con Cristo. ¿Ah? Nuestro hombre interior utiliza nuestro hombre exterior como vestidura. Dios depositó en nosotros. Esto es, en nuestro hombre interior, su espíritu, su vida y su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y el resto del mundo. O sea, su misma persona de Dios, su poder está en nosotros. En Mateo capítulo 28, el Señor Jesús, cuando se presentó después de haber resucitado, Él dijo: me ha sido dada todo poder y potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y enseñándoles que guarden todas las cosas. El Señor quiere que seas discípulo, no miembro. Porque el miembro no tiene compromiso con nada. Hace lo que quiere, vive como quiere y quiere que Dios le dé todo. En cambio, el discípulo es el que aprende, el que se sujeta, el que crece. El que aprende a oír la voz de Dios. ¿Ah? Ahora el Señor ha depositado su vida, su poder y su misma persona en nosotros. Fuera de nuestro hombre interior se encuentra nuestra mente. Quiero que pongan atención. Nuestra voluntad y el asiento de nuestras emociones. Exterior a todo esto tenemos nuestro cuerpo y nuestra carne. Y Pablo tenía esa lucha. Esa lucha la tenemos todos. El Señor te habla y te dice: quiero que cambies tu manera de ser. Y ahí nos trae predicadores, nos enseña. Y hermano, escuchamos un momento, nos emocionamos, hasta lloramos. Pero no hay cambio. Porque esa concha que tenemos todavía no hemos roto. Para poder servir a Dios, el hombre debe liberar su hombre interior. Se encuentra nuestra mente, nuestra voluntad en el asiento de nuestras emociones afuera. El problema básico de muchos siervos de Dios radica en el hombre, en su hombre interior. No encuentra salida a través de su hombre exterior. El hombre interior debe abrirse paso por el hombre exterior a fin de ser liberado. Tenemos que ver claramente que el principal obstáculo en la obra somos nosotros mismos. Tenemos 3 luchas nosotros en el mundo. Quiero que ponga atención. Primero, el diablo
El Señor lo reprende, ¿ok? Segundo, el mundo nos atrae. Primera de Juan capítulo 2:15 dice, oye, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama al mundo, el amor de Cristo no está en él. Y habla de la vanagloria y tantas cosas. ¿Ah? Dale palmas al Señor. Si nuestro hombre interior se encuentra aprisionado, nuestro espíritu se haya confiado y no puede salir fácilmente. Si no hemos aprendido a abrirnos paso por nuestro hombre exterior, con nuestro espíritu no podemos servir al Señor. Por esa razón es que no te mantienes firme, porque te emocionas. Y nosotros podemos tener predicadores aquí y te ministran. ¿Y qué pasa, hermano? Yo le digo al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no puede dar un cambio positivo? Porque todavía mantiene el hombre exterior en su vida. Nada nos estorba tanto como nuestro hombre exterior. La eficacia de nuestra labor depende de cuánto hayamos quebrantado, seamos quebrantados en el Señor, nuestro hombre exterior, y de que el hombre interior se libere por medio del hombre exterior quebrantado. El hermano dio un ejemplo, 3 ejemplos allá en el retiro. Primero, dio de una plantita que unas flores del campo se abren así automáticamente y la semilla va cayendo en la tierra voluntariamente. Por eso tú tienes que servirle voluntariamente. Y eso busca un lugar y automáticamente el Señor lo guía y se mete a la tierra. Y ahí nace una planta. El segundo ejemplo dio de un coco, una semilla de coco que es el más grande, que tiene que ser golpeado. Y el coco al medio del mar fue golpeado, azotado, hasta que llegó a la orilla y en la orilla se depositó. Y el tercero son los más conchudos. Espero que esta palabra no sea mala. Son las semillas de los pinos. Son así duros que nada los puede quebrantar. ¿Será que hay hombres y mujeres así? Entonces cuando el fuego viene y lo quema, el calor los derrite y al final tienen que abrirse para que salga otros arbolitos. Ahora, para que nosotros llevemos la semilla al mundo entero, tenemos que ser quebrantados, sacar esa concha para que tú puedas evangelizar a otras personas. Dale palmas al Señor. Entonces hay gente que Dios lo tiene que meter al fuego. Y el Señor te va a meter al fuego si realmente eres hijo de Dios. Y si no quieres a la buena, a la mala. Hay un proverbio que dice, al necio, aunque lo golpees con un mortero, no se arregla. Es mejor encontrarse con una osa recién parida que con un necio. Entonces nosotros la necedad la tenemos desde el nacimiento, ¿cuántos lo creen? Hello. Y el Señor te tiene que sacar esa necedad. Le voy a decir una palabra, ¿no se van a enojar? Tiene que bajarte de una pedrada del burro que anda montado. Ahora, la eficacia de nuestra labor depende de cuánto hayamos que ha sido quebrantado en el Señor. El Señor tiene que deshacer nuestro hombre exterior para abrir paso a nuestro hombre interior. ¿Cuántos quieren ser eficaces en Dios? Voy a volver a repetir, ¿ok? Aunque no quieras, ¿cuántos quieren ser eficaces en las manos de Dios?
Y si no hay fruto, hermano, si no te has dejado quebrantar, vas a decirle al Señor, Señor, yo en la iglesia yo estaba bien sentado, sí, pero nunca dejaste que yo te quebrante. Por lo cual no tienes fruto. Porque siempre querías hacer lo que querías y no permitiste que yo haga las cosas en tu vida. Y cuando hablamos de este tema, la gente dice, no me gustó esa palabra porque a mí nadie se puede meter conmigo. No permitas ni que Dios se meta en tu vida. Ahora el hombre exterior, cuando es quebrantado, este es un asunto fundamental. El Señor tiene que deshacer nuestro hombre exterior para abrir paso a nuestro hombre interior. Tan pronto como nuestro hombre interior se libera, muchos pecados o pecadores recibirán la bendición y muchos creyentes recibirán la gracia de Dios. ¿Por qué cree que nos cuesta muchos ir a hablar la palabra de Dios a otros? Hello. Ni a tu familia evangelizas. Hello. El Señor quiere hacerte un vaso útil. Ahora tenemos que morir para llevar fruto. Si vamos a Juan capítulo 12, 24, el Señor dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Jesús dijo mucho fruto. La vida está en la semilla. No obstante, la semilla está rodeada de una cáscara, una corteza dura. Mientras esta cáscara no se quiebre, la semilla no podrá crecer. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿a qué se refiere esta muerte? Quiero que pongan atención. Es la acción del calor, la humedad de la tierra sobre la semilla. Escúchenme. La calor, la humedad, es la que la semilla cae y pasa un proceso de fermentación. Y cuando la fermentación, la semillita se hincha y revienta. Y cuando se revienta, hermanos, empieza a llevar fruto. Por ejemplo, el trigo o el maíz. Tú metes una semilla, viene humedad, viene el calor. La tierra tiene que ser preparada. De repente esa semillita se muere y sale una planta y da 100 por 1. ¿Están escuchando? No se duerman, ¿ok? Jesús habló de 4 terrenos y la semilla. La primera dice que cayó junto al camino. Estos son los que oyen la palabra, se emocionan. Aleluya, háblame, Señor. Sí, Señor, amén, amén. Ay, ¿cómo me estás hablando? Acaba el servicio, se salen afuera y el diablo viene y les roba todo lo que ellos oyeron. Porque hay algunos acabando el servicio, los jóvenes especialmente, me agarran su teléfono y todo lo que recibieron, el diablo se lo lleva. La otra semilla que cayó sobre piedras. Estos por un momento, por un tiempito se emocionan, pero no tienen raíces, se secan y se mueren. La otra semilla cayó entre espinos. Estos son los que creen por un tiempo. Uno ve y dice, como pastor, este va a ser buena leña. De repente se le acabó la gasolina. Viene el afán. Billuyo, trabajo.
El patrón le dice, quiero que trabajes unas horas extras y te voy a pagar $30 la hora. Amén, dice, bendición de Dios, ya no vienes a la iglesia. Llega el afán y desapareces. Y ahí lo vemos al hermanito. ¿Qué pasó, hermanito? No, yo tengo que mantener mi familia. Usted no tiene familia, pero yo sí tengo familia. Y tengo que trabajar. Qué bueno que tienes que trabajar. Ya te apartaste. La cuarta es cuando la tierra es labrada. San Juan capítulo 15. Mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano que no lleve fruto será cortado. Entonces cuando el Señor empieza a labrar tu tierra, empieza a limpiar tu vida, viene la semilla y vas a dar 100, 70 y 30%. ¿Ah? Cuando la cáscara se rompe, la semilla brota. Por lo tanto, no depende de si la semilla no tiene vida o no, sino de que la cáscara exterior se rompa. Escúchenme, la cáscara representa, ¿sabes qué? Tu vida vieja. Antes era don. Un hermano vino a mí y me decían, don Carlos. O qué bueno, le dijo, porque aquí somos todos hermanos. Aquí no hay dones. Solamente los dones del Espíritu. Ahora en el verso 25. El que ama la vida más, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece la vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hay gente que no se compromete con Dios por no tener problemas. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? ¿Estás dispuesto a tener problemas? Yo veo que los siervos que se metían con Dios eran los más perseguidos. Y la mayoría de los discípulos no murieron en un hotel de 5 estrellas con su cuenta bancaria a todo dar, con su tarjeta que pasaban la tarjeta y sacaban millones. No murieron con un carro del año ni un Rolex. Pablo tenía un capot que se cubría del frío y lo más valioso para Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, era los pergaminos. Era el tesoro más grande que él tuvo. ¿Y cómo murió Pablo? Decapitado. Y él dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida. No solo a mí, sino a aquellos que aman a Cristo Jesús. Aman la venida de Cristo Jesús. Aquí en Estados Unidos es un Mickey Mouse el Evangelio. En la India ser cristiano es ser mártir. Cuando tú te comprometes con Dios, estás amando más tu vida que la vida de Cristo. ¿Quién vive, hermano? ¿Ya su nombre? De acuerdo con la palabra del Señor, la cáscara exterior es nuestra vida y la vida interior es la vida eterna. Es lo más importante para nuestra vida. Para que la vida interior pueda brotar, la vida exterior debe sufrir pérdida. Si lo exterior no es quebrantado, lo interior no puede ser librado.
Pedro le dijo al Señor, Señor, yo he dejado toda mi familia, hasta mi suegra la dejé. Qué bueno, le dijo el Señor. ¿Qué recompensa voy a tener? Mira qué atrevimiento de Pedro. Le dijo el Señor, vas a tener 100% aquí y la vida eterna. Con Cristo no pierdes. Con Cristo ganas. ¿Ah? ¿Cuántos quieren irse allá? Levanten la mano los que quieren irse. El camarógrafo primero. Ahora, entre toda la gente del mundo hay algunos que tienen la vida del Señor y entre estos encontramos dos condiciones de la vida. Con esto vamos a terminar. En unos la vida se encuentra atada y circunscrita, aprisionada, pero en otros el Señor ha abierto una brecha, la vida puede brotar. El problema de nosotros hoy no radica en cómo obtener la vida, sino en cómo permitir que esta vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que quebrantarnos, no es solo una figura retórica ni una doctrina. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo. La vida del Señor puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. Ya vamos a explicar esto. Jesús le dijo, vayan a Samaria y vayan a todo el mundo. Y ¿sabe qué hicieron los cristianos de ese tiempo? Se encerraron ahí en la sinagoga. Y hay milagros, sanidades. Hasta con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y estaban todos felices, así como están aquí ustedes. Aquí power, ¿no? Y afuera no hay mecha. Dale palmas al Señor. Se olvidaron del mandato del Señor Jesús. En el capítulo 8 dijo, Saulo, sí Señor, quiero que empieces a barrer la iglesia. Y Saulo dice, respirando como toro, arrastraba a las mujeres, les obligaba a blasfemar. Y fueron esparcidos todos. Cuando tú no quieres, Dios te va a tener que jalar de algún modo. No, pues algunos ya están hasta con la cara enojada, hermano. Felipe en el capítulo 8 vemos en Samaria. Ahí empezó a trabajar en los dones que Dios le dio. Hay muchos que quieren aquí los dones, el lucirse. Vayan a lucirse afuera. ¿Ah? Allí yo tengo power. Capítulo 7, Esteban, un discurso les dio desde Génesis hasta Apocalipsis y lo mataron. ¿Están acá? Porque ellos fueron quebrantados. ¿Sabes? Puedes estar sentado en una silla, puedes venir aquí a escuchar un mensaje y no hay cambios en tu vida y no hay funcionamiento, ten cuidado. No vaya a ser en aquel día, no lo conozco, no te conozco, ni sé quién eres, apártate de mí. El Señor puede bendecir la iglesia, ¿cuántos lo creen? Pero muchos de su vida se encuentra aprisionada, restringida, bloqueada por nuestro hombre exterior. Si el hombre exterior no es quebrantado, no traeremos bendición a la iglesia. Ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Y el Señor dijo, id y haced discípulos, ¿no ve? ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos? Yo no lo voy a hacer todo. Para eso tenemos los líderes.
Ahora cada líder es responsable de lo que Dios le ha dado. A mí Dios me va a llamar a cuenta. ¿Has enseñado la palabra? Sí, Señor. Ahora, si ellos no quieren recibir y no quieren hacerlo, problema de cada uno. Tenemos que romper esa concha que tenemos y que Dios se glorifique en la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos. Dale palmas al Señor. Ponte de pie, que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo los ama. ¿Quieres dar fruto? Deja que Dios te quebrante y deja que Dios use tu vida. Vamos a agarrarnos las manos, vamos a ponernos de pie. Los que han